Bueno, doctora, muchas gracias a todos por la participación. Entonces, el tema que les traigo para hoy es bastante interesante. Hablamos de dos cosas que se reúnen en una sola. Ellas se resumen en la primera, envejecer teniendo VIH, y la segunda, adquirir el VIH siendo ya una persona mayor. Como todos sabemos, estamos hablando desde el VIH más o menos desde 1979, 1980, y conforme ha ido progresando en el tiempo, hemos asistido a lo que se ha denominado como the graying of the eh, epidemic, debido a que en ese entonces, dado que no teníamos suficiente conocimiento sobre la enfermedad, mucho menos sobre la cura, pues estos pacientes inevitablemente progresaban así y finalmente terminaban falleciendo. Ya a través de la instauración de la medicación, hemos podido ver cómo estos pacientes ya no tienen una condena de muerte tras el diagnóstico, sino que son personas que han tenido un proceso de envejecimiento que a partir de esta discusión vamos a ver cómo se presenta. Entonces, demasiado interesante la historia del VIH desde 1979, sus primeras apariciones en estas poblaciones de riesgo, hombres que tenían sexos con otros hombres, personas que usaban drogas intravenosas, incluso hemofílicos que se detectaron después de estas primeras poblaciones de riesgo en varones homosexuales y que tuvo su predominio en Los Ángeles y en San Francisco, en Estados Unidos. Generalmente todos se detectaban bien fuera por una neumonía que se asociaba como agente causal a Pneumocystis jirovecii, o eran pacientes que tenían tumores tipo sarcoma de Kaposi y eso generaba como ese primer fenotipo que estábamos viendo en estos pacientes. Desde allí entonces, debido a la caracterización de las personas que estaban en riesgo de adquirir el VIH, empezó este impacto social de esta nueva enfermedad y era la recriminación por el comportamiento y las posibles actividades de riesgo que tuvieran las personas que tenían la enfermedad y que se terminó convirtiendo finalmente en lo que se denominó el lenguaje de la pestilencia. Tener VIH casi que era tener un rótulo de ser una persona moralmente con malos hábitos, y eso vamos a ver cómo contribuye actualmente a que los ancianos tengan tantas dificultades al momento del diagnóstico y al momento de sospechar la enfermedad. Eh, como les venía diciendo, la esperanza de vida de estos pacientes al inicio definitivamente era muy corta, el compromiso inmunológico era bastante amplio y terminaban falleciendo en la fase de SIDA de manera temprana. Y eso nos hace preguntarnos en qué momento empezó entonces a envejecer la epidemia, en qué momento tuvimos esa cronificación de esta patología que era casi una sentencia de muerte. Aquí tenemos la línea del tiempo de la evolución de la enfermedad desde 1991 81 cuando se detectó por primera vez. Miren en contraste con lo que ha sucedido con el COVID, la evolución que hemos tenido gracias a los recursos tecnológicos. Aquí se tardaron casi 3 años en aislar el virus, un año más en lograr la identificación del receptor molecular por el cual se ingresaban las células y un año más por hacer la secuenciación del virus, teniendo una terapia efectiva 6 años después de haber iniciado la epidemia. En contraste, nosotros con el COVID, pues ya llevamos año y medio y ya vamos en la fase de que lo identificamos y hemos desarrollado una vacuna y estamos a la espera de comprobar su efectividad. Pero en cuanto a lo que nos compete, este punto de quiebre en 1987 es bastante importante. Empezamos a hablar de la eficacia de la sidobudina para manejar la infección por el VIH. Parecía ser un medicamento bastante prometedor, sin embargo, un medicamento que adquirió resistencia de forma bastante pronta, y gracias a esa resistencia, la supervivencia en realidad después de iniciar el manejo con sidobudina no se incrementaba más de 20 meses en estos pacientes que tenían VIH. Sin embargo, miren que hacia 1996, además de identificar correceptores que lograban el ingreso del virus a la célula, también pudimos encontrar otra serie de medicamentos, especialmente inhibidores de la proteasa, que en combinación con medicamentos como la sidobudina lograban una mejor
una tasa menor de resistencia en este virus y por tanto mejorar un poco más la supervivencia en esos pacientes. De manera tal que para responder a la pregunta de la diapositiva inicial, ¿en qué momento empezó a envejecer la epidemia? Definitivamente fue en este año, 1996, cuando gracias a la combinación de estos dos medicamentos ya podríamos decir que, miren ustedes cómo aparece aquí citado, en los capítulos que hablaban de VIH y de SIDA, dejó de aparecer el capítulo donde decía que teníamos que empezar a manejar a estos pacientes como pacientes terminales, y aquí es donde se empezó a cronificar la patología y con ello a envejecer junto con las personas que lo padecían. Eso tiene mucha relación con la esperanza de vida que se documentaba en ese entonces y con la esperanza de vida que documentamos actualmente. Sin embargo, este es un tema que no es tan directo como quisiéramos. Quisiéramos a veces decir, bueno, vamos a revisar la esperanza de vida de los primeros años de la epidemia y revisemos cómo ha mejorado en el contexto de un adecuado manejo en nuestra era reciente. Las dificultades en cuanto a eso se presentan principalmente porque hay varias diferencias en cuanto a recursos económicos, en cuanto a educación, en cuanto a calidad de vida y en cuanto a región geográfica. Por eso, a pesar de que tengamos esas influencias, lo único que podemos hacer es una aproximación de cómo ha mejorado esa esperanza de vida en el tiempo, y aquí lo documentamos en varios lugares del mundo, a pesar de que los lugares más pobres, vean ustedes especialmente Sudáfrica y Ruanda, la diferencia entre la esperanza de vida de las fases tempranas de la epidemia y las fases ulteriores en realidad no es mucha. En países desarrollados y con una mejor proporción de ingresos económicos, tal vez con una mejor educación, la esperanza de vida sí ha mejorado mucho en cuanto a las fases tempranas de la epidemia y lo que logramos documentar recientemente. Por eso entonces allí es donde se registra la mayor población de personas que tienen VIH y que son personas que caben dentro de la clasificación de personas mayores. Aquí entonces les dejo el cuadro comparativo de los estudios de sobrevida que se han hecho a lo largo del tiempo, haciendo énfasis especialmente en aquellos que logran analizar una población desde 1997 y 1996. Miren cómo la expectativa de vida en ese entonces de 20 años en realidad era relativamente baja, nada más el 20 al 30% alcanzaban a tener una expectativa superior a los 20 años, de resto todos eran pacientes que se esperaba que fallecieran de manera temprana. Y eso entonces nos hace preguntarnos en el transcurso del tiempo si el hecho de tener VIH disminuye la esperanza de vida en contraste con la población general. Definitivamente algunos estudios nos han llevado a la conclusión de que el hecho de tener VIH, si bien gracias a la terapia antirretroviral ya no es una condena de muerte, sí disminuye cerca de 10 años la esperanza de vida en el paciente que lo padece. Hablemos entonces de qué estamos definiendo, para definir algunos márgenes, cuando hablamos de envejecimiento y VIH. Debido a esa reducción de la esperanza de vida que nos lograron arrojar esas series de casos que hemos venido analizando desde los 80s, ya podemos hablar de que en cuanto a envejecimiento y VIH, tendríamos que ir incluyendo a aquella población que tiene 50 años o más. Y vean ustedes que es una definición epidemiológica, sobre todo por el hecho de que aquellos pacientes diagnosticados en esa época están alrededor de los 20, eran un poco jóvenes y apenas están alcanzando edades superiores. Vamos a ver cómo desde el punto de vista de la inmunosenescencia y del compromiso inmunológico y de algunos hechos que convergen para definir el envejecimiento, sí podríamos tener una justificación biológica para hablar de envejecimiento en los pacientes con VIH a partir desde los 50 años, más que solo por esa reducción de la esperanza de vida en 10 años que representa el hecho de tener el diagnóstico. Bueno, eso en cuanto a la definición. Y en cuanto al análisis de lo que va a representar las repercusiones a nivel orgánico de tener esa infección crónica, tenemos varias cosas que convergen para definir un cuadro que va a ser mucho más especial en los ancianos en comparación con las poblaciones más jóvenes. Van a ser personas entonces que
necesariamente se van a tener que exponer a la toxicidad crónica de la terapia antirretroviral, que como todos sabemos debe ser una terapia combinada para que sea efectiva, y eso hace entonces que la acumulación de los efectos adversos sea mucho mayor. Además de eso, a pesar de que la terapia es efectiva en reducir la carga viral y en limitar un poco la replicación, no logra reprimirla por completo. Eso hace que tengamos una replicación constante en bajas proporciones que no pasa desapercibida ante el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, en respuesta a estos viriones que se producen lenta y dolorosamente, va a generar un proceso de inflamación persistente de bajo grado que va a repercutir en varias entidades crónicas relacionadas con esa inflamación crónica y que van a definir un espectro de patología que se van a agrupar dentro del acrónimo HANA. Y eso quiere decir las enfermedades no SIDA o las condiciones no SIDA que van a estar asociadas al VIH. Finalmente, esa situación, esas condiciones relacionadas con el VIH nos va a llevar a una población que tiene o en quien se logra documentar un comportamiento nuevo y diferente de estas patologías al envejecer y que, dado que apenas nos estamos enfrentando a ese envejecimiento de estas personas con VIH, documentamos necesidades desatendidas en cuanto a la prevención y al manejo oportuno de esas condiciones que vamos a analizar más adelante. Eso requiere que tengamos unas bases inmunológicas para conocer por qué se presenta o cómo interactúa el envejecimiento con la presencia del VIH. Y para eso hablamos de un concepto que es bastante fundamental, que es la inmunosenescencia. Característicamente, la inmunosenescencia se define como ese proceso dinámico de remodelamiento que es progresivo a lo largo del tiempo y que en la medida en que se logran registrar ciertos indicadores tales como la relación de CD4 versus CD8 en contraste con el acortamiento de los telómeros, nos va a definir hallmarks o marcadores para el envejecimiento. Y vamos a descubrir entonces que esa situación que ocurre en la inmunosenescencia y que nos permite definir envejecimiento coincide con situaciones que ocurren en el VIH, donde también vamos a ver alterada esa relación CD4-CD8, ese acortamiento de los telómeros y esos cambios en los fenotipos de los linfocitos T y en sus funciones que también se sobrepone con algunos cambios que ocurren en la vejez. Miren entonces que ese proceso de inmunosenescencia termina en alteraciones de la inmunidad y en una capacidad reducida de la adaptación al estrés metabólico, y eso lo vamos a documentar clínicamente en una baja respuesta a la vacunación, en un incremento de la susceptibilidad de las infecciones, en la mayor incidencia de neoplasias malignas, en mayor incidencia de fenómenos de autoinmunidad y en alteraciones que, como lo habíamos mencionado, se caracterizan por una inflamación crónica de bajo grado que van a repercutir en otras enfermedades crónicas. Y esas enfermedades crónicas que se agrupan dentro del acrónimo HANA son las condiciones de tipo cardiovascular, el compromiso óseo y metabólico y las alteraciones de tipo neurocognitivo. Aquí vemos que el VIH, a pesar de que ya tiene un manejo específico que es con la terapia antirretroviral, la terapia antirretroviral no logra detener ese envejecimiento temprano que empieza a ocurrir del sistema inmunológico tras la infección del virus a los linfocitos TCD4. Bueno, eso nos hace entonces caracterizar un inmunofenotipo de riesgo en relación con el VIH y un inmunofenotipo de riesgo en el envejecimiento. Como les mencionaba, eso depende mucho del fenotipo de los linfocitos TCD4 que van a estar circulando. Vamos a ver que tanto en el envejecimiento como en el VIH va a haber un incremento de la circulación de linfocitos TCD8.
Va a haber también una expansión de las clonas de los linfocitos, tanto CD4 como CD8 de memoria, y eso va a ser un fenómeno denominado memory inflation. Y esas clonas van a estar principalmente relacionadas con una infección crónica que viene pasando desapercibida, pero que está generando alteraciones importantes en el sistema inmunológico, y es la infección o la coinfección con el citomegalovirus, puesto que vamos a ver que este virus también termina induciendo estos cambios tan importantes en el sistema inmunológico. De tal manera que a partir de esos fenómenos que ocurren en la vejez podemos definir un inmunofenotipo de riesgo que va a estar dado por la seropositividad IgG para citomegalovirus, una razón CD4-CD8 que va a estar disminuida y una circulación que va a ser anormalmente alta de linfocitos TCD4 que son negativos para el marcador CD28. Y ya vamos a explicar qué implicaciones tiene ese cambio en el fenotipo de los linfocitos T circulantes. Esa inversión de la razón CD4-CD8, como lo veníamos viendo, también se asocia mucho con esa coinfección de citomegalovirus, y también vamos a profundizar un poco la repercusión que eso va a tener en el funcionamiento normal del sistema inmune, y cómo esa situación también nos va a llevar a algunas definiciones desde el punto de vista de envejecimiento. ¿Qué rol ocupa el citomegalovirus en la senescencia de los linfocitos T? Entonces, nuevamente, va a haber una expansión del número de linfocitos T CD28 negativos, esos CD4, CD8, una relación baja, una activación prolongada, perdón, ahí por el cuadrito, una activación prolongada a ese estímulo de reactivación frecuente del citomegalovirus, a ese acortamiento de los telómeros, a una pobre proliferación de los linfocitos T y a una baja respuesta para la producción de la interleuquina 12, que como sabemos termina convirtiéndose en una interleuquina reguladora de la vía TH2. Lo más importante de esto es destacar que el citomegalovirus tiene una prevalencia hasta del 50% en los adultos de la edad media, pero incrementa desde el 80 al 90% en la vejez. Y claramente, si el citomegalovirus es capaz de causar fenómenos inmunológicos que también se presentan durante el VIH, la asociación de estos dos virus pues va a incrementar o va a potenciar esos fenómenos característicos de la inmunosenescencia. Y casualmente, esos mismos fenómenos van a llevar a la producción de niveles altos de citoquinas que también pueden presentarse o destacarse etiológicamente como el daño vascular que vamos a ver en la vejez, y nos hace preguntarnos si esa va a ser una de las causas del incremento de la aterosclerosis en los ancianos. Ahora, ¿qué quiere decir el hecho de que yo tenga un pool expandido de linfocitos T de memoria? Que como veíamos es una de las situaciones que ocurre tanto por inmunosenescencia como por infección de VIH. Les hice mucho énfasis en la presencia de linfocitos T CD28 incrementada en comparación con los CD28 positivos. Eso significa que es un paciente que va a estar más propenso a presentar condiciones autoinmunes y que va a tener cierta relación pronóstica con el infarto agudo a miocardio o con la muerte, precisamente porque nos está hablando de una inflamación crónica y nos va a hacer preguntarnos si van a ser fenotipos de pacientes que van a requerir estatinas. Todo esto debido a que los CD28 negativos son linfocitos T que tienen una diferenciación terminal y que tiene principalmente funciones proinflamatorias que están dadas por la producción de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 2. Además, también son linfocitos que producen perforina B en grandes cantidades, generando un daño endotelial y que no son susceptibles a las señales apoptóticas del Fas ligando. Eso quiere decir que no hay una vía de regulación eficiente para este tipo de linfocitos. Además de todo, son linfocitos que ni rajan ni prestan el hacha, producen bastantes fenómenos deterioro en el sistema inmunológico, pero no sirven para las funciones específicas del sistema inmunológico, tales como ayudar a los linfocitos B en su diferenciación y en la producción de citoquinas,
porque son linfocitos que no tienen el receptor de membrana CD40, por tanto, son linfocitos que hacen daño solos a nivel inflamatorio sin que nos permita tener una conexión efectiva con la vía humoral del sistema inmunológico. Además de eso, también son linfocitos que se han encontrado infiltrados en las placas ateromatosas y eso nos hace deducir ampliamente su influencia en el desarrollo de fenómenos ateroscleróticos. Eso es lo que tiene que ver con el envejecimiento del sistema inmunológico, pero hay otra situación importante que ocurre a nivel del organismo y es el cambio del microbioma conforme envejecemos, que tiene mucha relación con el cambio que ocurre en las personas que están infectadas con VIH. Resulta ser que las personas, tanto al envejecer como las que están diagnosticadas con VIH, tienen pérdida de integridad de la barrera intestinal con una traslocación de esos microorganismos que van a pasar desde la cara luminal del intestino hacia la circulación sistémica y que también van a generar una activación crónica de bajo grado del sistema inmunológico. A pesar de que en los pacientes con la terapia antirretroviral se logra reparar parcialmente esa composición de esa microbiota, esa activación de bajo grado no se logra evitar completamente. Además de eso, hay una disminución de la cantidad de bacterias fermentadoras que producen ácidos grasos libres de cadena corta, tales como el butirato, el propionato y el acetato, y que son una importante fuente de energía para los colonocitos, de tal manera que en su ausencia resulta en una alteración mayor de esa barrera colónica que va a favorecer la traslocación. Además, se ha documentado que el butirato tiene una acción antiinflamatoria en la medida que estimula los linfocitos T reguladores para una producción de citoquinas contrarreguladoras. Y además también se ha documentado que podría tener un rol antienvejecimiento en la medida en que puede inhibir la histona desatilasa, que es uno de los mecanismos de envejecimiento a nivel del material genético. El VIH por sí solo tiene la capacidad de reducir esa producción de butirato y ya nos imaginamos entonces en qué repercute eso clínicamente. Con la interrogación frente a otra situación, y es que el butirato puede reducir la activación de los CD4 y la replicación del VIH en vitro. Entonces, ya vemos por qué también esa inhibición del butirato por parte del VIH está destinada a favorecer su replicación al interior del microorganismo. Teniendo ya esos fundamentos inmunológicos en la mente, podemos hablar de lo que ocurre clínicamente y son estos dos fenotipos en el envejecimiento. El primero es, como les mencionaba al principio, ese paciente que envejece con VIH y el segundo es ese paciente que adquiere VIH en la vejez. Vamos a ver cómo les va. Normalmente tenemos en la cabeza que los pacientes mayores de 65 años son personas que no tienen actividad sexual y que por tanto en general son una población que no está en riesgo. Además que son personas que culturalmente tienen otras marcas, tienen otras consideraciones y que su comportamiento sexual pues no está dentro de esas consideraciones. Sin embargo, aquí el estudio Shams en el 2007 nos habla de cómo esos pacientes mayores de 65 años sí tienen una vida sexual activa y que esa vida sexual activa varía mucho de que sean VIH positivos o que sean VIH negativos. Usualmente los pacientes que son VIH negativos suelen tener mayores comportamientos de riesgo en relación con los que son VIH positivos, que al conocer sus diagnósticos se vuelven un poco más aprensivos y eso hace que estos pacientes sean mucho más susceptibles a adquirir el virus en la vejez, especialmente porque vean ustedes que este estudio habló de comportamiento sexual en los últimos 6 meses y de la actividad sexual semanal en los últimos 6 meses y del hecho de tener más de una pareja sexual en los últimos 6 meses en pacientes que tenían más de 60 años. Y vean ustedes que esto nos saca de la cabeza lo que habíamos planteado inicialmente, y era que el comportamiento sexual en los ancianos era menor y no, ellos tienen una vida sexual tan activa como cualquiera de los jóvenes y que de hecho es el diagnóstico de ser VIH positivo es lo que limita en gran medida esa actividad sexual, porque incluso los VIH negativos son sexualmente más activos que las personas que ya viven con el diagnóstico.
Además de eso, tenemos este otro estudio que es del 2010 que intenta explorar esas cohortes de pacientes que tienen más de 50 años, esto especialmente en Europa, y aquí les resalto cómo año a año, esto es simplemente observacional, es casi que epidemiológico, y aquí les resalto cómo año a año la proporción de pacientes que son diagnosticados con VIH y que tienen más de 50 años se ha ido incrementando paulatinamente en cualquiera de las regiones de Europa. Vean ustedes que las poblaciones en otros rangos etarios no tienen ese nivel de progresión, en realidad tienen valores que han sido bastante estables en el transcurso del tiempo, pero los mayores de 50 años sí tienen una tendencia a incrementar en proporción. Aquí nos hablan de Europa del Este, Europa Central, y el pasado era de Europa Occidental. Además de eso, viene esta discusión que es bastante interesante, y es que teniendo en mente que el envejecimiento normal y el VIH tienen repercusiones en el sistema inmunológico que son bastante similares, nos hace preguntarnos si el hecho de tener los dos hace que envejezcamos de manera más temprana y que desarrollemos enfermedades asociadas a la vejez de manera más temprana. Y este es un estudio publicado en el 2011 que nos responde contundentemente a esa pregunta. Es un estudio de casos sin controles en el que teníamos un poco más de 2.000 casos versus un poco más de 8.000 controles, y en el que intentábamos analizar según rangos etarios cómo les iba en relación con la aparición de enfermedades crónicas. Y miren ustedes que los valores son completamente arrolladores, especialmente en los mayores de 60 años. Aquí tenemos la columna del grupo control y aquí tenemos la columna de los pacientes infectados. Miren ustedes como, por ejemplo, la prevalencia de la enfermedad, la incidencia de la enfermedad renal en los pacientes que tienen VIH es mucho mayor en contraste con la incidencia de en los controles, con una P que es estadísticamente significativa, y tengamos en cuenta que esto es más o menos una razón de 1 a 4, lo que hace que sea mucho más contundente estos hallazgos. Lo mismo ocurre en las fracturas óseas, en los pacientes que tienen VIH versus a los controles. También es sobrecogedor ver cómo esa proporción de fracturas es mucho mayor en los pacientes con VIH, al igual que en los pacientes que tienen diabetes. Lo interesante de este estudio es que ellos no solamente se limitaron a observar y hacer y analizar la significancia estadística de estas diferencias, sino que empezaron a desarrollar modelos frente a la probabilidad estimada de desarrollar una u otra patología dependiendo de tener o no el VIH, y vean ustedes cómo gracias a esas proyecciones aquí tenemos en la línea punteada los pacientes que hacen parte de los controles y en la línea continua los pacientes que tienen el diagnóstico de VIH. Vean entonces cómo especialmente este estudio nos soporta el hecho de que para los pacientes con VIH es mucho más probable tener o alcanzar una enfermedad renal o una diabetes o una fractura ósea, y ligeramente es mayor la probabilidad de adquirir condiciones cardiovasculares. En cuanto a la hipertensión, en realidad la diferencia no es mucha en comparación con los controles. También miren ustedes esta gráfica que es sobrecogedora en relación con la comorbilidad y las patologías que están asociadas con el envejecimiento. Al lado izquierdo tenemos a los pacientes que tienen a los casos, los pacientes con el diagnóstico de VIH, y al lado derecho tenemos a los controles. Estas gráficas, estas barras que son de un gris un poco más intenso, nos habla de la proporción de pacientes que tienen condiciones pero que no están asociadas con la vejez. Miren ustedes cómo los controles no tienen condiciones asociadas con la vejez, mientras que la proporción de pacientes que tiene VIH y condiciones asociadas con la vejez es mucho mayor. Y entonces aquí vamos a ver en las otras tonalidades de gris cómo tienen una condición, dos condiciones, tres condiciones o cuatro condiciones, y eso ya nos comienza a configurar un fenotipo de multimorbilidad, de comorbilidad, que se empieza a presentar desde edades mucho más tempranas a lo que estamos acostumbrados en la vejez. Entonces son pacientes que empiezan a tener enfermedades relacionadas con el envejecimiento desde los 40 años. Por eso empezamos a hablar o a concluir finalmente que el hecho de tener VIH casi que adelanta un poco el envejecimiento, a pesar de que la esperanza de vida ya no es tan abrumadora como lo era en un principio.
Hablemos precisamente de esas condiciones que están asociadas al VIH y que no son SIDA y que es una respuesta a esa inflamación crónica de bajo grado. Entonces, esas patologías definidas dentro del acrónimo HANA se producen cuando se asume que el VIH es un factor de riesgo independiente para desarrollar la condición clínica asociada y que puede ser por la actividad directa del virus o por la toxicidad de la terapia antirretroviral o por los factores de riesgo del hospedero que terminan confluyendo en estas intersecciones pues, que vemos aquí gráficas para producir estas enfermedades. Lo primero que te vamos a analizar son las enfermedades cardiovasculares. Lo vimos ya en el estudio del 2011 de casos y controles. De tal manera que se ha logrado determinar que los pacientes que son VIH positivo, que están tratados, tienen una RR que es mayor en comparación con los no tratados para presentar condiciones cardiovasculares, y esas condiciones cardiovasculares puntualmente se refiere a la enfermedad arterial crónica, a la enfermedad coronaria, a los eventos cerebrovasculares y característicamente al engrosamiento de la íntima de la carótida, que tiene una fuerte relación con el conteo bajo de CD4. Tenemos varias cohortes que han intentado analizar cómo les va a estos pacientes con VIH al envejecer. Una de ellas es la cohorte de veteranos, pero también tenemos la cohorte de solo mujeres y la cohorte de solo hombres que han tenido resultados muy similares. Y lo que se ve particularmente en este estudio de los veteranos, que se ha denominado el estudio VAX, es que el 48% de los pacientes que tiene VIH tiene una condición de riesgo que es incrementada para la presencia de infarto agudo de miocardio. Eso nos hace preguntarnos si definitivamente en estos pacientes con VIH vamos a requerir estrategias de prevención cardiovascular adicionales o que se utilicen de manera más temprana. Especialmente la pregunta va dirigida hacia si estos pacientes con VIH tienen la indicación del uso de estatinas como forma de prevención primaria ante estos fenómenos que les acabo de describir. Y esto es una pregunta que apenas está en construcción. El gran ensayo clínico que nos va a responder a eso es el estudio REPRIEVE, que está agrupando 7.557 pacientes en la búsqueda precisamente de analizar si estos pacientes con VIH se benefician de iniciar estatinas de manera temprana al momento del diagnóstico para evitar desenlaces de tipo cardiovascular. Además de eso, no solamente es la respuesta a la inflamación crónica producida por el virus, sino también es la respuesta a los fenómenos adversos que ocurren con el uso de la terapia antirretroviral, puesto que, como ya sabemos, el impacto metabólico de estos medicamentos es bastante amplio, y en cuanto al perfil lipídico, ese impacto se manifiesta como la producción en aumento del colesterol total, tanto LDL como triglicéridos, y un HDL que va a permanecer bajo a pesar de las intervenciones que se hagan para contrarrestarlo. Lo otro que vamos a ver dentro de los HANA es la diabetes y la resistencia a la insulina. Vemos que la incidencia de diabetes tipo 2 en los pacientes con VIH es 4 veces mayor en comparación con los pacientes no infectados, que la hemoglobina glicosilada definitivamente en estos pacientes, especialmente los que usan inhibidores nucleósidos, no va a ser confiable porque son medicamentos que usualmente repercuten en alteraciones estructurales de los eritrocitos, especialmente en macrocitosis, y eso permite que el valor que nos arroje la hemoglobina glicosilada no sea un fiel reflejo del estado metabólico de estos pacientes. Por tanto, lo que se propone es que en aquellos que tengan un uso crónico de estos medicamentos usemos la fructosamina como alternativa para valorar su glucemia crónicamente. Estos pacientes entonces, como lo vemos, no solamente tienen factores de riesgo relacionados con el uso de medicamentos para el desarrollo de la diabetes, sino también los factores de riesgo comunes que pueden potenciar la presentación de esta enfermedad, tales como el índice de masa corporal alto, y otras alteraciones metabólicas que ocurren. Además de eso, fenómenos inflamatorios asociados también potencian
esa misma incidencia de diabetes tipo 2 en los pacientes con VIH, tales como los fenómenos autoinmunes o la coinfección con hepatitis C y las otras anormalidades endocrinas. Para eso entonces nos sirve como predictor independiente tanto la carga viral como el bajo conteo de CD4 y característicamente la duración de la infección también va a tener una relación directamente proporcional con la presentación a largo plazo de la diabetes y la resistencia a la insulina. Los trastornos óseos que ocurren en estos pacientes también es muy llamativo, es bastante importante. Inicialmente pensábamos que solamente se debía a la RAM de la terapia antirretroviral, pero hoy ya sabemos que hay un efecto inmunológico de fondo. Lo cierto es que estos pacientes con VIH presentan una prevalencia incrementada hasta el 60% de osteoporosis en comparación con los no infectados y hasta el 10 al 15% de osteopenia en comparación con los no infectados. Y no tiene ese mismo patrón de género que vemos en la osteoporosis posmenopáusica, sino que aquí vemos involucrados a los hombres en una proporción similar a la de las mujeres. Aún nos hace falta dilucidar bien por qué mecanismo el virus logra inducir esa resorción ósea, pero ya vamos a ver algunos aspectos a considerar. Eso en el contexto claramente de los factores de riesgo ya claramente establecidos para los trastornos óseos como la edad, del género femenino, la actividad física, el consumo de alcohol, de esteroides, el tabaquismo. También la coexistencia de estos logra potenciar la presentación de estos trastornos óseos. Las hipótesis que tenemos hasta el momento de por qué ocurren esos fenómenos en los pacientes con el VIH se explican por ese estado proinflamatorio que lleva una acción directa del virus sobre el hueso que posiblemente promueve la resorción, pero nos hace falta descubrir las vías moleculares por las cuales se produce. Lo que sabemos entonces es que un bajo conteo de CD4 se ha relacionado con un mayor riesgo de fracturas y que la menopausia es mucho más temprana en las mujeres que tienen VIH. Además de eso, el uso de medicamentos como tenofovir o efavirenz, dada su repercusión en el metabolismo de la vitamina D y del fósforo, pueden llevar a osteomalacia, lo cual es un fenómeno raro, pero es un fenómeno que hay que sospechar y especialmente en los ancianos. Ahora, en cuanto a la disfunción renal, la suma de la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica constituye un 30% más de frecuencia en los pacientes que tienen VIH, o sea, se presenta un 30% más frecuente en los pacientes con VIH que en los no infectados. Y las principales causas de esas afectaciones van a ser la nefropatía asociada al VIH, que se ha definido dentro del acrónimo HAVEN, las enfermedades por complejos inmunes y la nefrotoxicidad relacionada directamente con la terapia antirretroviral. Vean ustedes que el conteo de CD4 por debajo de 200 se convierte en uno de los factores de riesgo importantes para predecir la disfunción renal y que dentro de los medicamentos el uso de tenofovir y ritonavir se ha asociado con más frecuencia a la presencia de estos fenómenos. Eso hace que tengamos especial cautela en aquellos pacientes que ya tenían un deterioro renal y especial cautela claramente en los ancianos que van disminuyendo con el envejecimiento su tasa de filtración glomerular. Y aquí vemos algunas recomendaciones para hacer una mezcla o una combinación apropiada de la terapia antirretroviral en los diferentes contextos de alteración de la tasa de filtración glomerular. Ahora, en cuanto a la EPOC, también se habla de que constituye el grupo de los HANA. Tienen también una prevalencia incrementada en los pacientes con VIH, que va desde el 6, o sea, reportado entre el 6.8% al 21%. Lo que sabemos es que el VIH se comporta como un factor de riesgo independiente para la POC y eso va a estar dada o explicado, digámoslo así, etiológicamente por la susceptibilidad a infecciones de manera recurrente que van a alterar el parénquima pulmonar. Lo que vemos es que una carga viral por encima de 200.000 copias va a tener un OR de 3.4 para la presentación de POC comparado con los pacientes que no tienen VIH. Y
También hemos visto en estos pacientes con VIH que un conteo de CD4 por debajo de 100, la declinación del FEP1 y de la capacidad vital forzada es mucho más acelerada en comparación con los pacientes que son VIH negativo. Ahora, en lo que tiene que ver con el cáncer, lo que sabemos es que tenemos dos tipos o dos formas de enfocar el cáncer en los pacientes con VIH. La primera es la presentación de cánceres que son definitorios de SIDA, y la segunda es la presentación de cánceres que no son definitorios, pero están asociados. En la medida en que se ha utilizado crónicamente la terapia antirretroviral, los cánceres definitorios de SIDA, pues claramente han reducido su presentación, pero se ha potenciado la presentación de cánceres asociados que no son definitorios de SIDA. Y estamos hablando particularmente de linfomas Hodgkin o no Hodgkin que van a estar asociados con la infección por el virus del Epstein-Barr, del carcinoma hepatocelular que va a estar asociado con la coinfección del virus de la hepatitis B y la hepatitis C, y claramente los fenómenos asociados con el papilomavirus, tales como la neoplasia intracervical o la papilomatosis y los fenómenos verrucosos también a nivel genital. Eso se explica por la inmunosupresión que evita que haya una respuesta inmune supresora tumoral lo suficientemente fuerte para evitar que se presenten estos cánceres. Y en ese sentido nos faltan estudios de estas neoplasias en los ancianos con VIH para averiguar si es necesario cambiar protocolos y hacer estrategias de prevención que sean mucho más efectivas. Otras condiciones importantes para los ancianos dentro de los ANA son los trastornos neurocognitivos asociados al VIH. Se agrupa principalmente dentro del acrónimo HANT, que es el deterioro neurocognitivo asociado al VIH, y este a su vez se va a dividir en lo que vemos aquí en el primer cuadro, y es en ese deterioro asintomático, en ese deterioro leve y en esa demencia ya definida claramente. La incidencia se va a ver reducida en cuanto mejor adherencia tengamos a la terapia antirretroviral, pero solamente de la demencia, porque los primeros dos, tanto el deterioro leve como el deterioro asintomático, han incrementado su incidencia tras el uso de la terapia antirretroviral. Ese daño neurológico se explica por la exposición cerebral a viriones y proteínas virales que van a generar inflamación crónica, y también se explica por la inflamación sistémica de bajo grado de la que hemos venido hablando. Las cifras nos arrojan que hasta el 50% de los pacientes con VIH van a tener en algún momento de su vida alteración en las baterías neuropsicológicas. Aquí les voy a explicar rápidamente cómo el deterioro asintomático no afecta la calidad de vida, pero tiene que estar definido por alteraciones por lo menos de una desviación estándar en una batería neuropsicológica validada, y va a afectar principalmente las funciones de la memoria, la atención, el lenguaje, la velocidad del procesamiento, la alteración perceptual y las habilidades motoras. El leve va a tener también una afectación similar dentro de lo que está definido por las alteraciones en las baterías neuropsicológicas, con la diferencia de que aquí los pacientes iban a tener interferencia en actividades de la vida diaria, tales como las labores del hogar y el funcionamiento social. El HAD definitivamente es la demencia asociada al VIH. Para diagnosticarla no puede haber evidencia de una demencia preexistente de otras condiciones que la expliquen. Su diagnóstico se da por las alteraciones mayores a 2 desviaciones estándar en las baterías y en los test neuropsicológicos, y puede incluir cualquiera de los dominios de estas baterías. Dentro de los síndromes geriátricos se habla especialmente de la fragilidad, esto especialmente por el overlap que ocurría en cuanto a los hallazgos clínicos en estos primeros pacientes que alcanzaban las fases de SIDA y los ancianos en la vejez, lo que nos ha llevado a preguntarnos qué tiene que ver la convergencia de estas vías metabólicas e inflamatorias tanto para el VIH como para la fragilidad, y eso nos hace encontrar, pues como lo vemos aquí en el gráfico, varias coincidencias. Lo más importante la mayor utilidad que tenemos de analizar fragilidad en estos pacientes es que la fragilidad se va a convertir en un predictor independiente de mortalidad y de progresión a SIDA si la analizamos en los pacientes previo al inicio de la terapia antirretroviral.
Ya sabemos que la fragilidad nos habla de esas reservas fisiológicas y que es más fácil identificarlo que definirlo, y que por eso una manera de objetivarlo de manera aproximada va a ser la sarcopenia. Sin embargo, esto no ha tenido mucha congruencia porque los hallazgos en los pacientes con VIH son un poco disímiles. Eso depende de si estamos en el contexto del uso de la terapia antirretroviral o no. Previo a la terapia antirretroviral, lo más frecuente que encontramos que está asociado con la sarcopenia es la miopatía asociada al VIH. Pero después del uso de la terapia antirretroviral, vamos a encontrar ya miopatía asociada a la terapia y la redistribución del tejido graso, al igual que la infiltración del tejido adiposo a nivel de las fibras musculares. Y eso aquí tiene resultados disímiles en cuanto si lo analizamos en los hombres o en las mujeres, puesto que los seguimientos a largo plazo han develado que los pacientes hombres tienen una menor área muscular por resonancia magnética comparado con los que son VIH negativos, mientras que las mujeres en realidad es incluso un poquito mayor. Entonces nos hace falta definir más el contexto de la sarcopenia en los pacientes con VIH. Las caídas son un fenómeno bastante importante que se producen en los pacientes con VIH desde una edad mucho más temprana, incluso a la que estamos acostumbrados. Se ha presentado con un incremento del 30% en los pacientes mayores de 65 años, muy similar a lo que ocurre en los pacientes mayores de 65 años, y el riesgo claramente de estos fenómenos de caídas recurrentes está en relación con la densidad mineral ósea alterada que ya analizamos en estos pacientes. El otro síndrome geriátrico asociado con el VIH es el delirium, principalmente causado por, o lo que debemos sospechar en el contexto de un paciente con VIH que desarrolla delirium, son las infecciones oportunistas del sistema nervioso central, especialmente citomegalovirus y toxoplasma, y las fluctuaciones en los metabolitos séricos que están dados también por el uso de esa terapia antirretroviral o por el efecto mismo del virus. Ahora vienen los problemas típicos de la formulación en los ancianos. Lo principal pues es la polifarmacia, que claramente nos va a llevar a una polifarmacia excesiva de entrada por el manejo de las otras comorbilidades, y a una polifarmacia que está por la combinación necesaria de la terapia antirretroviral. Lo que nos lleva a concluir que es una polifarmacia necesaria que debemos analizar bajo el contexto de si está adecuadamente formulada o si es una formulación que tiene la indicación. Y eso nos hace asimismo analizar detalladamente la formulación de la terapia antirretroviral, debido a que estamos en el contexto de diferentes cambios en la farmacocinética y en la farmacodinámica, que son resultados de la vejez, que nos van a alterar la utilidad de esos medicamentos. Y además de eso, que el hecho de usar la terapia antirretroviral ya se convierte en un factor que altera por sí solo la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces, en realidad, en estos pacientes el análisis debe ser bastante detallado de la influencia que va a tener cada uno de estos medicamentos en el uso de medicamentos para enfermedades asociadas. Aquí la gráfica un poco intenta ilustrarlo. Ya vemos que hay medicamentos perpetradores y hay medicamentos víctimas en diferentes focos del metabolismo de los medicamentos, bien sea a nivel renal, bien sea durante la absorción o bien sea durante la excreción. Y finalmente está este análisis, que es bastante útil para identificar la terapia antirretroviral que tiene menor interferencia con el uso de otros medicamentos. Está semaforizado para analizarlo un poco mejor. Entonces, vean ustedes que el verde nos habla de la ausencia de interacciones, el amarillo nos habla de interacciones leves o que no tienen una relevancia clínica tan importante, y el rojo nos habla de interacciones que son bastante deleterias. Aquí nos hablan de la terapia antirretroviral agrupada, y aquí de cada uno de los medicamentos utilizados, donde vemos que el raltegravir y el dolutegravir terminan siendo uno de los medicamentos que tienen menores interacciones
con otros medicamentos. Aquí entonces nos entraría una paradoja porque tendríamos que entrar a sopesar la efectividad de la terapia antirretroviral versus la capacidad de interacción con los medicamentos para el manejo de otras comorbilidades, y eso complica aún más el manejo del paciente anciano con VIH. Finalmente, dentro de la prevención y la tamización, vamos a analizar varias condiciones importantes. La primera de ellas es que los adultos mayores son los menos propensos de todos los grupos de edad a practicar un sexo seguro. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen con la carga social, cultural, de encasillar el sexo o la actividad sexual dentro de un contexto moral. Entonces, son pacientes que no han dedicado lo suficiente a educarse al respecto, entonces van a tener mayor riesgo de practicar un sexo inseguro. Además de eso, en ellos hay cambios reproductivos en el tracto reproductivo y en el sistema inmunológico que puede incrementar esa susceptibilidad a la adquisición del virus del VIH. En ellos es menos probable que consulten al médico por síntomas asociados al VIH porque usualmente tienen otras comorbilidades y van a identificar como la causa de esos síntomas nuevos esas enfermedades que ya tienen, entonces con menos frecuencia se va a sospechar el VIH y además de eso, el personal médico, por lo que mencionábamos ahorita, va a sospechar con menos frecuencia que los pacientes ancianos estén infectados con el VIH. Eso hace que tengamos varias barreras en la prevención y en la detección que se agrupan dentro de estas tres condiciones. Los estereotipos del envejecimiento, ejemplo, los ancianos no tienen sexo. Ejemplo, los ancianos se cuidan al momento de tener sexo. Ejemplo, lo que mencionábamos ahorita en cuanto al comportamiento, no hay ancianos homosexuales, por ejemplo. Eso está dentro de esta primera barrera, que son los estereotipos del envejecimiento. Viene la segunda barrera, que es el subdiagnóstico, y es que a consecuencia de lo primero, pues el personal médico no suele sospechar que haya ancianos infectados con el VIH. Y viene esta segunda barrera, y es esa discriminación y ese estigma que está muy marcado por la generación de ellos, de que el hecho de tener VIH se convierte en un rótulo de un comportamiento moral inapropiado. Para eso entonces tenemos varias oportunidades de tamización y consejería. Lo primero que se recomienda es el testeo universal, especialmente en los mayores de 65 años, entre los 65 y los 75 años, y la difusión y la educación para los pacientes de síntomas indicadores que los hagan buscar ayuda para conocer su estado de seropositividad. Y aquí pues agrupan algunos síntomas que, como ustedes ven, en realidad son muy inespecíficos, pero el hecho de que los pacientes los conozcan y los asocien con una posible manifestación del VIH permite que busquen ayuda de manera temprana. Eso era lo que les quería compartir en cuanto a envejecer con VIH y el envejecimiento de una epidemia. Espero que les haya sido útil la información que les acabo de proporcionar. Muchas gracias por la atención.